Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Hay partidos en los que no pasa gran cosa, y hay otros en los que 1000 acontecimientos se suceden, haciendo que esas fechas en el calendario se recuerden por uno u otro detalle. Eso último podemos decirlo sin ningún miedo del Español Real Sociedad correspondiente a la cuarta jornada de la Liga 2000-2001, que se celebró, o mejor dicho se comenzó a celebrar, el 1 de octubre del año 2000. Javier Clemente seguía al frente del banquillo blanquiazul tras la destitución de Bert Kraus el curso anterior y comenzaba por primera vez una temporada en la Real. Y el arranque no fue del todo bueno, con un empate en Anoeta ante el Racing de Santander a 2 goles, un severo correctivo en Balaídos 4-1 y un nuevo empate en casa, esta vez a 1 y ante el Deportivo de La Coruña. En otras palabras, la Real viajaba a Barcelona en esa cuarta jornada con la necesidad de sumar y sin haber ganado todavía un solo partido. Y viajó con problemas, porque el avión que debía llevar a la expedición Churiurdin a la ciudad condal sufrió una avería y la partida no se produjo hasta las 22:30 horas. 8 horas tardó la Real en llegar a su lugar de destino. Mal augurio, desde luego, sumado a la baja de Javi de Pedro, enfermo e indispuesto a causa de un virus. Quien sí viajó fue el turco Arif Erdem, uno de los fichajes de Clemente para esta temporada, que iba así a debutar en la Liga Española. Todo estaba preparado en Montjuïc para que el partido arrancara a las 18 horas, pero cuando faltaban 5 minutos para el comienzo del partido y se vio a los equipos saltando al campo, la sorpresa fue mayúscula. El Español estaba en el césped con su camiseta blanquiazul habitual, y la Real vestía una camiseta roja del propio Español. Solo Asper, portero Churiurdin, llevaba una camiseta con el escudo realista y la publicidad que lucía el equipo aquella temporada, la de Kraft. El resto de los jugadores tenía el logotipo de la marca de conservas Dani y el escudo del Español en el pecho. El culpable, Medina Cantalejo, un árbitro de dudosa vista que no permitió a la Real jugar con su segunda equipación, azul oscura con costado y mangas grises, la misma que había utilizado en Balaídos. Aunque es una falta de respeto de enorme calibre hacer jugar a un equipo sin el escudo que defiende, la Real saltó al campo dispuesta a olvidarse de la anécdota y lograr así su primera victoria liguera. Y no pudo empezar mejor el partido. Pasados los 10 minutos, Corino se disponía a rematar a puerta cuando fue derribado por Pochettino. Penalti que señala Medina Cantalejo y que para Corino, como dijo después del partido, fue un agarrón clarísimo. ¿Y quién lo tira en ausencia de Pedro? Jankauskas fue a por el balón, pero Arif, que estaba efectivamente jugando sus primeros minutos con la Real, se lo pidió. El turco lo tiró por el centro. Mora llegó a tocar el balón, pero no pudo impedir que el 0-1 subiera al marcador de Montjuïc. Primer partido, primer gol del turco, y acabaría siendo el único, porque con apenas 2 partidos disputados con la camiseta Churiurdin, uno de ellos con la del Español aunque fuera la suplente, decidió abandonar la Real. Morriña de su país, se dijo entonces. El Español reaccionó, y también de penalti llegó el gol del empate. Manel cayó ante Recarte, y el colegiado silbó una vez más. Llego por detrás e intento pegar al balón. Él nota el contacto y se ha tirado. Creo que no ha sido, pero lo ha pitado y no se puede hacer nada, explicó el lateral realista tras el encuentro. Asper tampoco pudo hacer nada para evitar que Galca marcara disparando a la izquierda del espigado guardameta sueco, el primer portero extranjero de la historia de la Real. Comenzó entonces a llover sobre Montjuïc, y la lluvia se convirtió en una tormenta salvaje. Cuando el partido transitaba por los últimos minutos de la primera mitad, el césped se puso impracticable. Los jugadores tenían que hacer verdaderos esfuerzos para ver a través de la lluvia y hasta la retransmisión televisiva pasaba por bastantes dificultades. Y aún así, llegó el 1-2 para la Real de la manera entonces más insospechada. En el minuto 39 se produce una falta a unos 20 metros de la portería de Mora. Idiáquez coge el balón y marca un auténtico golazo de lanzamiento directo. La Real llevaba entonces nada menos que 3 años y medio sin marcar de esta manera. Ya era hora de que me entrara una falta. Vengo intentándolo desde hace tiempo, pero no lograba meterla, confesaba Idiáquez después. Al descanso, 1-2, y cuando tocaba volver al campo para reanudar el partido, seguía cayendo agua. Medina Cantalejo reclamó a los capitanes de los dos equipos, Arteaga y Aranzábal, junto con el entrenador del Español, Flores, y el segundo de la Real, Salva Iriarte. Tal y como estaba el césped, la suspensión era inevitable. Pero el colegiado cometió el error de no dar margen para que el partido pudiera reanudarse un poco más tarde. Apenas una hora después de que Medina Cantalejo mandara a la Real al aeropuerto, en Barcelona lucía un sol brillante y el césped estaba en buenas condiciones. Luis Uranga, presidente Churiurdin, ya aventuraba que el colegiado se había precipitado y que lo más conveniente hubiera sido esperar para comprobar si el campo era capaz de absorber toda el agua caída.
Como había partidos internacionales entre semana, no hubo opción de jugar al día siguiente, pero como se disputaron 45 minutos, el partido se quedó en la quiniela con el 2 que reflejaba en el marcador aquel momento. Los 45 minutos restantes se jugaron el 18 de octubre, después de que la Real encajara un 0-6 ante el Barcelona en Anoeta, que casi sentenció a Clemente. Pero el de Baracaldo volvió a sentarse en el banquillo de Montjuïc para la segunda parte que restaba por jugar, y su equipo supo mantener el resultado. Esta vez la Real se presentó en el campo del Español con el estreno de una camiseta a rayas horizontales azules y negras, medias azules y pantalón blanco. Y eso sí satisfizo a Medina Cantalejo. ¿Cuánto habían cambiado las cosas en tan pocos días? Tanto que Arif, primer goleador de ese partido, ya estaba negociando su regreso al Galatasaray. Nada menos que 4 cambios hizo Clemente en el once inicial con respecto a la primera parte del partido. Fuentes, Gurruchaga, Jauregui y De Paula suplieron a Corino, Koklov, Arif y Jankauskas. La apuesta ofensiva con la que se presentó en primer lugar la Real en Montjuïc se convirtió en una más rocosa para que no sucedieran demasiadas cosas en esa segunda mitad. Y se consiguió en buena medida, aunque en el descuento una indecisión entre Asper y Corino permitió a Sergio mandar un balón al larguero que estuvo muy cerca de suponer el empate. Después de 4 temporadas siendo el feudo del Español, la Real se mantenía con este triunfo como el único equipo que no había perdido al menos un partido en Liga en Montjuïc, y estos 3 puntos le permitían además abandonar la última posición de la tabla. Un viaje con retraso, la Real jugando con la camiseta del rival, el debut y el único gol de un efímero turco, 2 penaltis, un gol de falta 3 años después, un aguacero descomunal, una suspensión, un 2 en la quiniela sin haber terminado de jugar, y la que acabó siendo la única victoria de la Real esa temporada con Javier Clemente antes de ser destituido. Todo eso pasó en Montjuïc en la visita de la Real al Español del año 2000. Casi nada.